Vamos a meternos con algo serio, por favor, que la semana pasada en Uno contra Uno Radio, sí, por favor, salgamos de esto, porque la semana pasada en Uno contra Uno Radio entrevistaron junto con Santi Ortega Gaita a Gerardo Montenegro, el presidente de la Asociación de Clubes, el presidente de la ADC, y en esa nota dejó un montón de títulos, por ejemplo que esta semana se van a reunir con los presidentes de los 7 clubes, en realidad 6, y él, porque él es el presidente de Quimsa, para la liga femenina, para ver si toman algún tipo de decisión. Y entre otros de los títulos que pasó y que la verdad lo han levantado un montón de medios a lo largo y a lo ancho de todo el país, Olé, La Nueva, la capital de Mar del Plata, bueno, los contábamos en el primer bloque. Gerardo Montenegro hablaba de que los clubes son una especie de pyme, ¿sí? Él hablaba, dijo, los clubes son pymes, que generan trabajo directo e indirecto, y que por eso quería ver de presentar un proyecto ante el Senado, del cual él también es parte, para que se los tenga en cuenta a la hora también del tema económico y demás. Tanto vos como yo, y Son tampoco, estamos muy sobre el tema, ¿no? La verdad que no tenemos demasiado en claro qué es lo que pueda llegar a suceder o cómo se puede llegar a suceder, si es viable, si no es viable y demás. Por eso vamos a sumar a la charla a un amigo, a un contador que también está en Bahía Blanca, en este caso ya está prendido, nos está viendo, nos está escuchando, ex jugador de básquet, él también, ahora devenido un jugador de tenis, escritor de a rato según dice él, también es conductor de un programa de entrevistas en Mitre Bahía Blanca y por eso me parece que también nos va a dar un panorama y lo va a explicar como para que todo el mundo lo pueda entender, además principalmente nosotros. Él es Darío Faure, quien ya se suma a 3x3. ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Todo bien? Buen día. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, te recibimos sí. Bárbaro. Bueno. Antes que nada quiero aclarar que para mí tampoco todos los días son iguales. El sábado y domingo hay mucha diferencia con los días de semana. Bueno, quizás por tu actividad también, ¿no? Que si no cortás estás todo el día dando vueltas. Es verdad. Pero bueno. Acá estamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Complicado, un poco por lo que decís, por la actividad. Nosotros podemos seguir trabajando, a veces más de lo normal. Pero bueno, nada, pasándola como todos. Está muy bien. ¿Cómo anda Retratos? ¿Sigue firme? Le di un descanso un par de meses por mi actividad de contador, así que tengo ganas de volver, pero un par de meses le di un descanso. Está muy bien. Retratos de Actualidad es un programa que hacía Darío, un programa de entrevistas. Están todas disponibles también en el sitio web, ¿no? En Retratos de Actualidad. Y va pasando por distintos lugares. Pero acá te hemos convocado por tu actividad profesional para que nos expliques y nos ayudes a entender un poco esto que propone Gerardo Montenegro, que lo va a elevar al Senado y demás. Bueno, estás al tanto de la nota, lo has leído. ¿Por dónde empezamos a entenderlo? A ver, vamos por partes, ¿sí? Lo que él propone es, los clubes solamente legalmente no son una pyme, ¿sí? Una cosa es un club, una asociación, y otra cosa es una pyme como nosotros la entendemos, con su actividad comercial, un negocio, una actividad de servicios. El tema es que a veces la parte impositiva y previsional y demás va disasociada con la realidad. Entonces, lo que él propone de alguna forma es, la semana pasada el gobierno sacó un par de ayudas para las pymes, entre ellas, por ejemplo, una reducción en las cargas sociales o pagar parte de los sueldos, en definitiva es eso, claro. Pagar parte de los sueldos de los empleados de cada una de las pymes. El tema, acá hay dos cuestiones. Primero que fue a través de un decreto y ese decreto todavía no se reglamentó, ¿sí? Entonces todavía hay algunas cosas que están medio ahí en la nebulosa hasta que se reglamente, que supongo que va a ser en estos días porque mucho más margen no tenemos. Como la gran mayoría de las cosas sale de un día para el otro y después lo vamos arreglando y lo vamos acomodando como podemos. Claro. Acá los clubes tienen dos cuestiones, y no solamente los de básquet, sino todos los clubes del país, fútbol, básquet, los deportes profesionales que fueren.
es, por un lado, los empleados que hacen al sostenimiento de los clubes, una secretaria, una persona que limpia, que en algunos casos es una importante cantidad de empleados, y en los clubes de barrio obviamente mucho más chicos, pero no deja de ser importante. Y por otro lado es el tema de los jugadores profesionales, que eso también es diferente en cada club, y por ejemplo en el caso del básquet también es diferente en cuanto a profesionalmente, porque algunos clubes tienen relación de dependencia y otros clubes contratan al jugador, le hacen la factura de monotributo y ese es el vínculo legal que tiene con el club, ¿no? La factura de monotributo o responsable inscripto que le hace con el club. Entonces lo que él apuntaba más que nada, me da la sensación por la nota, por lo que yo escuché, es, bueno, a ver, se va mucho dinero de los clubes en los jugadores profesionales. Y eso implica un montón de cuestiones colaterales que llevan a eso, ¿no? Entonces lo que él propone es que el Estado trate de ayudar también a los clubes a poder pagar esos haberes, que la verdad se hace imposible. A ver, Darío Fabre, con quien estamos hablando, de Bahía Blanca, es contador, jugador de básquet, tiene un programa de radio, ahora está no lo está haciendo, pero seguramente lo va a reencauzar. Y el motivo, como él está al tanto de lo que pasa con el básquetbol, y es además contador, un poco preguntarle por esto. Está claro que al ser, Gerardo Montenegro es senador nacional, tiene clarísima que una entidad sin fines de lucro, como son una entidad con responsabilidad civil sin fines de lucro, que son los clubes, no lo pueden encuadrar dentro de lo que es una pyme. Me parece que lo que él está buscando, corregime si estoy equivocado, es tratar que dentro de ese salvataje que pueda llegar a hacer el gobierno con alguna normativa, con algún subsidio, con alguna cuestión que encuadre, por lo menos sirva como para paliar los salarios de aquellas personas que sí están directamente en relación de dependencia, que son los de maestranza, los porteros, en el caso de Gaya Médico, los médicos, los bañeros, los profesores, independientemente después si se puede alguna cuestión de reaseguro con la cuestión profesional o con el jugador profesional, que me parece que va más por el lado de el salvataje al club como club, que a la parte profesional como actividad que se desarrolla dentro de ese club, ¿no? A ver, si Gerardo Montenegro apunta a eso, me parece que es más viable. De hecho, vuelvo a repetir, a veces impositivamente las cosas son diferentes. Inclusive cuando salió la moratoria hace un par de meses nomás de la FIP, ¿sí? El gobierno o el Estado asoció las asociaciones, por lo tanto los clubes, a una pyme. De hecho, tenían que gestionar el certificado pyme, ¿sí? Entonces, en eso me parece que le va a ser más fácil conseguir que aquellas personas que están en relación de dependencia de forma directa con el club puedan llegar a encuadrar, ¿sí? Este decreto dice 3 requisitos básicos que obviamente están relacionados con un negocio, como es disminución de las ventas, como es que estén en zonas afectadas por el coronavirus, que su personal directo o indirectamente le haya afectado y no puede ir a trabajar, ¿sí? Y en estos casos tranquilamente puede haber alguna disposición, no un nuevo decreto, una disposición, una reglamentación de la FIP en el cual asocie las ventas, por ejemplo, con la cuota de los socios. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto yo lo veo mucho más fácil que pueda lograrlo. E inclusive yo creo que, no sé si como está el decreto, si la reglamentación que todavía no salió, sale similar a lo que sale el decreto, no sé si inclusive hoy está en condiciones los clubes de pedirlo para ese tipo de personal. Claro. ¿Sí? Claro, es una buena aclaración eso. Dale. No, lo que yo sí veo mucho más complicado, primero por los valores de los sueldos y por el tipo de vínculos legales con el profesionalismo, ¿no? Claro, se podría llegar a pensar en ese caso que claro, que la otra... Perdón, Gaita, se puede llegar a pensar en ese caso que el pedido elevado se lo tome, o sea, que no se lo tome como una pyme, sino que pueda llegar a funcionar
bajo otro nombre, no sé cómo es el título, o bueno, justamente, bajo otro título, o eso también sería más complicado. Digo, pensando que la PYME ya tiene una regulación. Es que, a ver, vuelvo a repetir, o sea, a los efectos tributarios, hace un par de meses, el mismo Estado estableció similitud solamente, vuelvo a repetir, a los efectos tributarios, ¿sí? Para la moratoria, a una asociación con una PYME. ¿Sí? O sea, el club, por ejemplo, que debía cargas sociales, se podía adherir a la moratoria cuando esa moratoria en realidad era para pymes. Entonces acá puede ser algo exactamente lo mismo. Galle. Porque digo, obviamente que entre el de tratar de enmarcar un poco lo que ha ocurrido ahora, esto es una, digamos, situación excepcional, ¿no? Entonces, se quiere, si se quiere, obviamente esto va a la cola de muchos pedidos que va a tener seguramente el gobierno y de pasar esto, podría llegar a cambiar algo la forma en que a partir de ahora se realicen los contratos o se realicen las contrataciones de los clubes con los profesionales, o sería una situación excepcional por un hecho como este que estamos viviendo. A ver, yo creo que cambiar el tipo de contratación profesional por este hecho puntual, yo no creo que pase. A ver, en Argentina generalmente tratamos de hacer lo que podemos ahora y después vemos, ¿sí? Cuando pasa el problema nos olvidamos, y vos recordá que una contratación con un profesional que esté en relación de dependencia implica durante todos los meses un montón de costo que los clubes directamente no pueden ni afrontar, ¿sí? Entonces, me parece que hay que dividir un poco este caso puntual, este mes, estos 2 meses, estos 3 meses, hasta que pase esta pandemia, y después la vida de los clubes. Yo no veo que, por lo menos en la mayoría de los clubes, puede ser en los más grandes que sí, inclusive algunos clubes tienen a sus jugadores en relación de dependencia, pero la verdad que son los menos. Bueno, Darío, antes de cerrar y agradeciéndote el contacto, pasemos en limpio, pero en realidad, así como le preguntábamos a Silvio hace un rato por cuestiones subjetivas y cuestiones de opinión, ¿vos crees que esto puede llegar a tener algún tipo de asidero, puede llegar a algún puerto, o va a quedar en la nada misma este mismo proyecto? En una opinión personal, nada más. Yo creo que lo que es el personal de mantenimiento del club, la secretaria, la persona que limpia, todos los que están en relación de dependencia, que están en la vida diaria del club, yo creo que lo veo muy viable. De hecho, yo también soy dirigente de un club acá de Bahía, y yo, obviamente, todos los clubes de Bahía lo estamos necesitando, y todos los clubes del país lo estamos necesitando, y yo creo que eso va a pesar no solamente del lado de la confederación o del básquet, sino de los clubes de fútbol, de todos los clubes, de todas las actividades. Es algo que los clubes lo están pidiendo, y es una ayuda importante. Son más o menos unos 15.000 pesos por empleado que está dando el Estado, más una reducción de las cargas sociales. Para los clubes es mucha plata, ¿sí? Entonces yo creo que lo que es ese tipo de personal, sí. Para los que son contratos de profesionales, yo por lo menos lo veo lejano. Y eso en la implementación. Perfecto. Pensando también en los demás clubes, como decís vos, no solo en los del básquet, que es lo que nos compete a nosotros, sino básicamente en todo lo que sucede a nivel nacional. Me parece, acá es una opinión también, me parece que va a estar difícil por esto mismo, ¿no? Digo, no son solamente 20 clubes de Liga Nacional, más 26, digo solamente como si fuera poco y son un montón, ¿no? Más 26, 28 de Liga Argentina, más lo que pueda llegar a los del torneo federal, van a decir, che, ¿y nosotros por qué no? Entonces va a ser es como un escalonamiento y es una cuestión muy pero muy grande, termina siendo una pelota muy pero muy muy grande, haciendo una analogía con el deporte. Más allá de esto, ¿podría llegar a implementarse? Esto pregunto porque realmente me declaro ignorante ante estas cuestiones. ¿Se puede implementar una parte y otra parte no, como decías vos, por ahí solamente empleados? ¿O si sale tiene que salir para todo? No, es que, a ver, para empleados yo creo que está, como está redactado el decreto, estás muy cerca de poder implementarse, ¿sí? No estás tan lejos. No es que tenés que hacer un decreto reglamentario específico para los clubes, que lo pueden hacer, pero creo que no es necesario. Creo que con una reglamentación aclarando que los clubes entran dentro de ese decreto, como fue en el caso de la moratoria, vuelvo a repetir, hace un par de meses, el club puede entrar fácilmente con esos empleados. Ahora, con el profesional,
que no está en relación de dependencia, ¿sí? Y que hace una factura al club, yo ahí lo veo bastante lejano y ahí sí tiene que haber un decreto específico que regule eso. Y a ver, ¿qué me hace pensar, por ejemplo, que va a regular la actividad del básquet y no va a regular la actividad del fútbol? ¿Sí? Y para ser sincero, políticamente, decir que el fútbol va a tener un beneficio, no creo que sea algo que vaya a dar mucho rédito político en este momento, ¿no? Entonces me parece que en esos contratos profesionales el básquet va a llevar la suerte del fútbol, ¿sí? Y te diría de que no lo veo viable, ¿sí? Ahora bien, si el Estado ayuda a todos los clubes, de todas las actividades, inclusive los grandes clubes, River, Boca, lo que fuere, ¿sí? Para su personal en relación de dependencia, eso obviamente va a alivianar parcialmente en algunos casos, y en otro importante, los números de los clubes, que hoy los números de los clubes en abril, por ejemplo, las cuotas sociales han sido casi cero. Claro, exactamente. El golpe se claro, siente doble, o triple, o el número que sea. Sí. Exactamente. Sí, hay clubes, inclusive hay clubes que están, bueno, con tal de que no se bajen, están haciendo hasta inclusive socios vitalicios, con un dinero, cada uno se la está tratando de rebuscar como puede, pero están ofreciéndole a socios que tienen más de, ponerle 20 años, 25 años en una institución, que en este momento se quieren hacer socio vitalicio, que aporten por ahí una cuota de 10 meses o todo el año, con tal de recaudar, y que después verán cómo hacen para subsistir, porque obviamente tienen que pagar a los que no están generando nada. Hay un montón de actividades que hoy las actividades en los clubes están en casi todos los clubes aranceladas, independientemente de la cuota de ingreso. Entonces, esos profes no cobran, esa actividad no genera ingreso, o sea, y el mantenimiento lo tenés que tener igual. O sea, hay un montón de cosas que, como decía recién Darío, las cargas sociales y los empleados que tenés en blanco, y suman un montón de dinero, que para los clubes que viven de una cuota, que no son los profesionales, porque no tienen prácticamente ingreso por sponsor, o por televisión, o por derecho en la competencia que están, sufren bastante este gran parate. Así que es un tema para tener en cuenta, y hay muchísimos clubes, ¿no? Cuando se saca un decreto, un DNU, una cosa de estas, así de emergencia, hay que encuadrar a todos los clubes. O sea, uno puede pedir por la actividad que está, pero ese mismo club tiene fútbol, vóley, patín, gimnasia artística, hockey, natación, esgrima, qué sé yo. Hay un montón de deportes que van de la mano de qué sé yo, agarrar regata de corriente, vos decís, bueno, buenísimo, va por el básquet, 15 Santiago del Estero, pero tiene 200 actividades, entonces está impactando directamente en el resto de las actividades. No es sencillo. Sí, yo creo que, a ver, coincido, yo creo que si se implementa algo, que yo creo, vuelvo a repetir, que como está el decreto, está muy a mano de implementarlo para todos los clubes, tiene que ser para todos los clubes en general, ¿sí? Y después cada club se beneficiará de acuerdo a las actividades que haga, pero separar por rubro va a ser imposible, ¿sí? Pero bueno, los clubes hoy no tengo duda que lo necesitan muchísimo. ¿Y quién se puede oponer a que los clubes entren dentro del beneficio que sacó el gobierno la semana pasada, para aliviar parcialmente, obviamente, porque todo esto no es que la solución definitiva, pero por lo menos aliviar parcialmente los números de los clubes? Seguro que sí. Darío, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo muy grande a la distancia y bueno, ojalá pronto nos podamos volver a encontrar, ¿por qué no en alguna cancha como lo hicimos en el polideportivo municipal, donde entrenaba Bahía Básquet también, jugando o charlando un rato, tomando un café, o bueno, ¿por qué no en alguna otra charla también aquí en la radio? Como no, muchas gracias por el llamado.